que estamos, que hemos tenido ya por algunos martes, amén, y hoy vamos a estar concluyéndolo con la ayuda del Señor. Vamos a leer en la Biblia, hermano, el capítulo 18 del Apocalipsis, y vamos a leer desde el versículo 21 en adelante. Capítulo 18 del Apocalipsis, versículo 21 en adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Biblia, si lo tenemos todos, Apocalipsis 18, verso 21, dice así: y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Vamos a leer también capítulo 19 en adelante del verso 1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Amén. Hasta ahí, hermano. Padre, gracias te damos en esta preciosa tarde. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias porque tú eres fiel. Gracias por tu palabra que leemos y por este estudio, Señor, que estamos completando en esta tarde preciosa. Dirígenos y ayúdanos para que podamos comprender todo, Señor, lo que tú has de hablar a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. A su nombre. Gloria a Dios. Tome su asiento. Acomódese por ahí. Nomás no se acomode mucho, ¿verdad? No mucho, no me vaya a dormir. Pero estemos atentos a la palabra de Dios. Bueno, como dije, hoy con la ayuda del Señor vamos a concluir lo que es el estudio donde estamos estudiando las doctrinas de lo que es el catolicismo romano. Acuérdese, le recuerdo nuevamente, estamos estudiando una serie de estudios en los cuales estamos analizando paso por paso, detalladamente, lo que son todas las doctrinas erradas, hermano, que hasta el día de hoy están en muchos lugares, que algunas de ellas tienen mucha influencia en el mundo, y que la Biblia en primera carta a Timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante llama doctrinas de demonios. Ahora, para un breve recordatorio, usted se recordará que los propósitos de nosotros que hicimos notar al principio de estos estudios era que es importante conocer las doctrinas falsas. ¿Para qué? Bueno, por supuesto, para no caer en el error de ello. Amén. Hay una gran cantidad de gente que es arrastrada, hermano, amén, por las doctrinas de error en el tiempo de hoy. Y otra razón era porque también queremos ayudar a otra gente que posiblemente está engañada en una doctrina de estas que la Biblia llama doctrinas de demonio. Amén. Y por supuesto también es responsabilidad de la iglesia de Cristo, según lo dice la Biblia en el libro de Judas, en el capítulo 1, versículo 3 de la carta de Judas, dice que la iglesia debemos de contender ardientemente por la fe que nos fue dada
una vez a los santos. ¿Cuál es esa fe? El evangelio de Jesucristo, lo que presenta la Biblia. Entonces esto no es pelear, ¿verdad? Porque de repente hay alguna gente que incluso, ¿verdad?, nos dice en ocasiones que por qué mejor no hablamos, por ejemplo, del amor, de la compasión, de la misericordia, algo de lo cual hablamos siempre, pero sin embargo no podemos hablar de una cosa y dejar otra cosa por otro lado. El mensaje de la Biblia es un mensaje completo. Y también hay que hablar, hermano, de este engaño que estamos viendo, que está envolviendo al mundo entero. Entonces, ¿se acuerda alguien cómo le hemos titulado a esta serie de estudios, hermano? A que se refresque un poquito la memoria. La cátedra del diablo. ¿Por qué la cátedra del diablo? ¿Se acuerdan? La palabra cátedra significa un lugar de autoridad, o literalmente la palabra significa silla o asiento. ¿Por qué? Porque de ahí, como en la antigüedad los maestros enseñaban sentados, ¿verdad? Pues de ahí se toma la palabra cátedra, asiento, donde alguien se sienta para enseñar, en este caso, doctrinas erradas. Ahora, ¿quién es el autor de la mentira según la Biblia? El diablo. San Juan 8:44 dice la Biblia que él es padre de mentira. O sea que todos los mentirosos, ¿de quién son hijos? Está tremendo eso, ¿verdad? Entonces, pero el asunto es que Satanás ha logrado, a través de las religiones que existen, ya nosotros en la introducción de este estudio pues hablamos que existen aproximadamente más de 3,000 religiones activas en el mundo en el día de hoy. Hay muchas otras que ya no se practican, pero muchas de ellas, más de 3,000, siguen activas. Hay de las más grandes, ya vimos la más grande, que fue el Islam, los musulmanes, y estamos ahorita estudiando el catolicismo, que es la segunda religión más grande del mundo, hermano. Aproximadamente 1,000,000,000, oiga eso, más de 1,000 millones de personas creen esta doctrina. Ahora, estamos entonces, hermano, considerando esto. Y vamos a seguir, más bien dicho, vamos a concluir hoy, porque ya hemos tenido varios estudios acerca del catolicismo. Lo último que vimos acá fue el asunto acerca de lo que era el sacerdocio, la doctrina católico-romana acerca de los sacerdotes. Y vimos lo que, digamos, los sacerdotes hacen, que es recibir, según la doctrina romana, poder para perdonar los pecados de la gente. Y leímos las citas del catecismo católico, porque aquí no estamos inventando nada. Hemos buscado el manual del catecismo para ver las doctrinas, y ya vimos, ¿verdad?, acerca de la confesión de los pecados, cómo la Iglesia Católica es una orden que la gente tiene que confesar sus pecados al sacerdote. El sacerdote puede perdonar los pecados mediante la absolución. Yo te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Rézate 20 Padres Nuestros, tantos Ave Marías, tantos Rosarios, depende de la falta y cosas así. Entonces todo eso, ya vimos a través de la Biblia, es una mentira. Eso no es bíblico. Amén. Y vamos a terminar hoy, hermano, y vamos a comenzar con los 7 sacramentos que tiene la Iglesia Católica Romana, que cualquiera que no cumpla los 7 sacramentos no puede ser salvo, en las palabras de la doctrina católica romana. Ahora, los católicos o la Iglesia Católica cree que la salvación se obtiene con el uso de los sacramentos y las disposiciones de la iglesia, es decir, lo que la iglesia dicta. Amén. Son los signos propios de la gracia de Dios, a partir de los cuales, dice el Papa Juan Pablo II, se entrega la vida divina. Esto es, le dan la oportunidad al creyente de ser hijos de Dios. Vaya usted agarrando, amén, cómo vienen formándose estas enseñanzas. Dice la Iglesia Católica entonces que los sacramentos, que son 7, algún católico que a lo mejor es católico, ¿verdad?, se acuerde quizá de algunos de ellos, pero dice entonces la Iglesia que mediante los sacramentos es que la gente viene a ser hijo de Dios.
Entonces, ¿pero qué dice la Biblia? Amén. Cuando usted lee la Biblia, usted puede entender que esto no tiene una base bíblica para decirlo. Que usted cumpla. Acuérdese, una de las ¿cómo podríamos decir? De las señales que uno puede tener claras cuando quiere identificar una falsa doctrina es que empiezan a poner ciertos elementos que deben aceptarse para poder obtener la salvación, aparte de lo que enseña la Biblia. Amén. Eso es una característica de las sectas, de las falsas doctrinas. Haga esto o cumpla con esto que dice la iglesia y usted va a ser salvo. Y van dejando la Biblia por un lado. Juan capítulo 1 versículo 11 y 12 dice la Biblia, amén, que todos los que creen en Jesús, los que le reciben, amén, dice que estos reciben la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Quiénes? Los que le reciben, los que le abren su corazón y le dicen: Cristo, amén, te dejo entrar en mi corazón para que me guíes. Ahora, parece ser algo muy sencillo, hermano, pero no hay oración más poderosa que la oración de un corazón arrepentido delante de Dios. ¿Ustedes se acuerdan del rey David? En el capítulo 51 de los Salmos, versículo 15, si no me falla la mente, dice el salmista, después de que ha pecado, ha cometido el pecado de adulterio, le quitó la esposa a uno de sus mejores hombres del ejército y lo mandó matar. Y cuánta cosa. Pero después que él reconoció su pecado, en el Salmo 51, verso 17, dice, perdón, 15, si es que me corrigen si estoy mal, dice la Biblia, amén, que un corazón contrito y humillado, él no lo despreciará jamás, hermano. Eso es, por eso es que una oración sincera abre las puertas para entrar al cielo. Alabado el nombre del Señor. Entonces, el Papa Juan Pablo II, hermano, dijo: cuando recibimos los sacramentos, recibimos la vida de Jesús. Vivimos la vida divina, nos asemejamos a Jesús. Es Cristo mismo con su fuerza, mediante el Espíritu Santo que obra en nosotros, dijo Juan Pablo II, amén, en el 22 de enero de 1984. Esas son palabras del Papa Juan Pablo II. Ahora, la Iglesia Católica dice también que un sacramento es una señal externa de una realidad interna que simboliza y produce al mismo tiempo e imparte la gracia de Dios al alma. O sea, ellos dicen que los sacramentos hacen todo esto, imparten la gracia de Dios al alma. Amén. Ahora, ¿cuáles son los 7 sacramentos? ¿Quién se acuerda de algunos? El bautismo, la confirmación, ¿mande? Bueno, la primera comunión tiene que ver con la confirmación, ¿verdad? Amén. La Eucaristía, que es la misa, la penitencia, que es la confesión, la unción de los enfermos, que es cuando las personas están moribundas y se van a ungir con los santos óleos, donde se les ungen los pies por si pecaron con los pies, se les unge las manos por si pecaron con las manos, se les ungen los ojos por si pecaron con los ojos. En otras palabras, para dejarlo limpiecito, para que no tenga ningún pecado y pueda ir al purgatorio, amén, y después del purgatorio ir al cielo, amén. Entonces, y el último es, perdón, el matrimonio y el orden de los sacerdotes. Son 7 sacramentos, amén. Los primeros 5 se consideran fundamentales. ¿Cuáles? El bautismo, la confirmación, la Eucaristía, que es la misa, la confesión y la unción de los enfermos. Son esenciales, amén, para salvarse. O sea que si no, la persona no está bautizada, no se puede salvar. Si la persona no se confiesa, no puede salvarse. Si la persona no es ungida antes de morir, entonces no hay, ¿verdad?, esta seguridad. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia respecto a si se deben de observar estas cosas, porque esto es lo que nos interesa comprobar. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Porque la gente que de verdad quiere conocer a Dios, ¿cómo es que lo va a conocer? A través de la Biblia. No hay otra manera.
Ahora, Jesús no consideró necesario ninguno de estos medios de ninguna manera para la salvación, por ejemplo, del ladrón que estaba crucificado junto a él. ¿Se acuerdan? En Lucas capítulo 23, versículo 42 y 43, ¿se acuerdan del ladrón que está colgando junto a Jesús? Y que hay dos ladrones, ¿verdad? Uno se burla y uno dice, si de verdad eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas a ti, no salvas a nosotros? Y el otro dice, estamos todavía en el lecho de muerte y tú tienes esa actitud, nosotros nos merecemos esto, pero este es inocente. Y voltea a ver a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dice, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí o no le dijo eso? Él no le dijo, de cierto te digo que no te puedo salvar porque no tienes los sacramentos, o porque no te has bautizado, por ejemplo, o porque no te confirmaste, o hiciste tal cosa. No. ¿Qué fue lo único que importó para que ese hombre se salvara? Que confesara su necesidad de Cristo, su necesidad de salvación. O sea que la Biblia es clara, hermano, respecto a esto. Por ejemplo, Pablo, que ya vamos adelante cuando la iglesia empieza a predicar, Pablo no se los citó los sacramentos al carcelero que quería saber cómo ser salvo. Y aquí hubiera entrado bien. Ahora, la iglesia católica dice que fue fundada por Cristo en el año 33, pero ya vemos nosotros en la Biblia, ya vimos también por la historia que eso es una mentira. Fue fundada, ¿cuántos se acuerdan cuándo fue fundada la iglesia católica? En el año ¿qué? 315 después de Cristo. Amén. Hasta ahí empieza a hablarse de la iglesia católica. Después, hermano querido, o antes, perdón, de esa fecha, no existe. O sea que Pablo, si hubiera sido católico, ¿qué le debió haber dicho al carcelero que dijo, varones, díganme, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pablo no le dijo, guarda esto, guarda aquello, haz esto, haz lo otro, confiésate, bautízate aquí y allá. No, Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31, hermano. O sea, y usted va a encontrar por la Biblia todo esto acerca de la salvación, porque estas cosas, hermanos, son importantes de conocerlas. Si usted tiene familia católica, amigos católicos, amén, son cosas que la mayoría de ellos no saben, hermano. Porque, por ejemplo, como hemos dicho, en el caso mío, nosotros nos considerábamos católicos, pero de boca nomás. No éramos practicantes, ni sabíamos. Si usted le pregunta a una persona católica hoy, ¿qué es la misa? No le van a saber responder. No entienden, porque están siguiendo una tradición nada más. Entonces, para poder ayudarlos necesitamos saber todo eso. Aleluya. El creer en Jesucristo como la propiciación por nuestros pecados y confesarlo como nuestro Señor nos da la vida eterna, según nos enseña la Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. ¿Qué dice el apóstol Pablo ahí? Esta es la palabra de fe que predicamos. Este es el evangelio. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice Pablo? Serás salvo. Estamos hablando de creer. Creer es sinónimo de fe. Tener fe en que Cristo murió por nuestros pecados, en que Cristo derramó su sangre para limpiarnos y para darnos acceso, amén, como dice San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por ¿quién? Solo por mí, dijo el Señor. Su nombre sea la gloria. Entonces, quedan descartados los 7 sacramentos, hermano. No es bíblica esa doctrina. Ahora, vamos a entrar un poquito en lo que es el futuro, amén, la enseñanza católica respecto al futuro y respecto a la vida más allá de la muerte. Fíjese que la iglesia romana, o la iglesia católica, apostólica romana, no creen, hermano, en el rapto de la iglesia. No creen. La iglesia romana niega rotundamente la existencia del rapto de la iglesia. Es más, se burlan de nosotros los evangélicos
que predicamos que Cristo viene por su iglesia, que hay que prepararse porque Cristo viene para llevarnos al cielo, porque esto les parece a ellos ridículo. Oiga cómo dice el catecismo, estas son palabras literales del catecismo. En la sección 675 del Catecismo Católico dice: antes del advenimiento de Cristo, la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Y ellos citan Lucas 18:8, donde dice que cuando el Hijo del Hombre venga hallará fe en la tierra. También citan Mateo 24:12, donde la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y ellos lo toman como que la iglesia va a pasar, hermano, una prueba que es la gran tribulación. O sea, que la iglesia católica cree que la iglesia de Cristo va a pasar por la gran tribulación. Dice el catecismo: la persecución que acompaña a su peregrinación en la tierra desvelará el misterio de la iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Y dan las citas donde la Biblia habla de la venida del anticristo, que son citas correctas porque la Biblia cita que el anticristo vendrá. Ahora, el problema es que la iglesia católica enseña que la iglesia cristiana tiene que pasar por esta prueba, tiene que enfrentar la persecución del anticristo. Amén. Y dice en la sección 677 del catecismo: la iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua o sacrificio, en la que seguirá su Señor en su muerte y en su resurrección. Entonces, con esta enseñanza, la iglesia católica niega que exista tal doctrina del arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Amén. Antes que venga la gran tribulación. Porque la Biblia habla, pues no podemos entrar en todos esos detalles, ¿verdad? Porque sería otro tema. Pero la Biblia habla de que la iglesia, amén, se va a ir con el Señor. ¿Dónde dice eso? Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Ahí detalladamente dice la Biblia: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, dice Pablo. Note que Pablo tenía deseo de irse rápido, hermano. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados y levantados en las nubes para irnos, amén, con el Señor y para estar siempre con Él. Eso se llama el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, eso dice la Biblia, amén. La iglesia, amén, dice, amados hermanos, la Biblia, que la iglesia no va a pasar por la prueba última sobre la tierra, amén, que se llama la gran tribulación, que es real esa prueba. ¿Dónde está eso en la Biblia? Dice primero a los Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 9, que Dios no puso a la iglesia aquí para la ira. No la puso para ira, sino para salvación. Amén. También el Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 dice la Biblia: por cuanto has guardado, le está hablando a la iglesia, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a todos los moradores de la tierra. ¿A qué se está refiriendo? A la gran tribulación, cuando aparecerá el anticristo del que habla Apocalipsis 13, el que va a traer la marca de la bestia, el que va a marcar a la gente con el 666 en la frente y en la mano derecha. Amén. Y todo apunta a que esa marca, por supuesto, no va a ser un tatuaje con el 6 así en la frente, ¿verdad? Todo apunta a que va a ser este sistema que se está viendo ya, del chip implantado que se está poniendo bueno, la gente más famosa, la que tiene dinero, ¿verdad? Amén. Pues esa gente ya se está poniendo chips en la mano.
¿verdad? ¿Para qué? Para que si los llegan a secuestrar sepan dónde los tienen. A los perritos les ponen chip para encontrarlos. O sea, están practicando esto, y cuando llegue el anticristo en la gran tribulación, amén, como dice Apocalipsis 13, va a usar seguramente este sistema, hermano. Ahora, pero ¿qué pasa? La iglesia no va a estar ahí. La iglesia será llevada con el Señor. O sea, esa es la doctrina bíblica. Entonces la iglesia católica está errada en esta enseñanza en contra del rapto de la iglesia. Aleluya. Entonces vamos a ver ahora lo que es la eternidad o la vida después de la muerte. Vamos a ver aquí algo muy importante, hermano. Fíjese, la iglesia católica romana cree en 3 lugares a donde va el alma de los difuntos. 3 lugares. ¿Cuáles son esos lugares? 1, el cielo. 2, el purgatorio. Y 3, el infierno. 3 lugares. Ya cualquier persona que conoce un poquito la Biblia identifica que esto es mal. Amén. Vamos a verlo adelantito. Ok. Anteriormente, para que usted tenga una idea también de cómo la doctrina de la iglesia católica no ha sido siempre la misma, sino que viene modificándose. Ya vimos todo eso con el asunto de los papas, que unos dicen una cosa, luego dicen otra, y cosas por el estilo. Anteriormente se creía también en un lugar llamado el limbo. ¿Alguno de ustedes escuchó hablar del limbo? ¿Verdad? O sea, el limbo era un lugar donde, según la iglesia católica, iban las almas de aquella gente que no tenía uso de razón. Por ejemplo, alguien que estaba mal de la mente. Y por supuesto también los niños. Si los niños de repente nacían y morían al nacer, entonces como no tenían uso de razón, no habían pecado, nada de eso, entonces ellos iban a este lugar llamado el limbo. Amén. Y ahí iban a esperar, ¿verdad? O más bien dicho, ahí iban a estar. Ese era un lugar permanente en el cual ellos iban a gozar de paz, de tranquilidad y todo eso, pero no en la presencia del Señor en el cielo. Pero era un lugar de paz y de reposo y de tranquilidad. Ahora, esta doctrina del limbo siempre enfrentó muchas oposiciones, incluso dentro de la iglesia católica, porque por supuesto no tiene ninguna base bíblica para creer esto. Por esa razón, en el año 418 se declaró como falso en el concilio de Cartago que tuvo la iglesia católica. Amén. Se declaró que no era correcto, pero la idea se siguió enseñando y se siguió creyendo, de tal modo, hermano, que yo me acuerdo aún cuando estaba más chico de edad, que yo oía a la gente siempre hablar del limbo, ¿verdad? Y gentes que supuestamente conocían y hablar de eso. O sea que se dijo que era falsa en el año 400, pero siguió creyéndose y siguió enseñándose hasta que en el año en el mes de noviembre del 2005, o sea, hace poquito, el Papa Benedicto XVI la abolió mediante un decreto papal. Acuérdense, los papas son los que firman las leyes donde van a decir esto vamos a creer y esto no vamos a creer, o de aquí en adelante todos vamos a creer esto, amén, y los que no se sometan pues simple y sencillamente son excomulgados de la iglesia. Bueno, el Papa Benedicto XVI terminó con la idea del limbo, o sea, a partir de 2005 para acá eso quedó totalmente descartado, ya no se debe de pensar más en ese invento, amén. Pero de ahí sí se cree que exista este lugar llamado el purgatorio. Ahora, el purgatorio no es una creencia oficial nada más. El purgatorio es un dogma católico. ¿Se acuerdan que vimos la diferencia entre las doctrinas o las creencias, aunque sean oficiales, y las diferencias que hay con los dogmas? O sea, las doctrinas pueden ir variando un poco según la luz que el Espíritu Santo, según la idea, le vaya dando al Papa. Pero cuando se proclama un dogma, como ya vimos, por ejemplo, de María siempre virgen, eso no se puede cambiar,
como el dogma de María Inmaculada, ¿verdad? De que María nació sin pecado. Eso no se puede cambiar. Que María se fue al cielo, la asunción de la Virgen María. Todos esos dogmas no se pueden cambiar. Ningún papa puede volver a cambiarlo. Entonces el purgatorio es algo que se hizo oficial como un dogma, y esto es creído en la Iglesia Católica y lo enseñan como una realidad bíblica. Pero ¿dónde está esto en la Biblia? Es el asunto. Ahora, ¿qué dice el Catecismo Católico acerca del purgatorio? En la sección 1031 del Catecismo Católico dice, 1030 al 31 dice: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, oiga eso, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Esto es lo que dice la doctrina. Dice, la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y en el concilio de Trento, que ya vimos que se celebraron en el siglo XVI. Amén. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador. O sea que la Iglesia Católica entiende que cuando una persona muere, acuérdese de los pecados mortales y de los pecados veniales. Si una persona murió con pecados veniales, que son pecados suavecitos, ¿verdad? O sea, alguna mentirijilla blanca, alguna cosita no muy fuerte. Bueno, después de que muere, va al purgatorio para que ahí se asegure de que se limpie completamente de cualquier mancha que haya tenido en su alma. Por eso es que va al purgatorio, amén, antes de entrar al cielo. Entonces el purgatorio, ha habido muchas discusiones también. ¿Qué hay en el purgatorio? ¿Cómo es este fuego purificador? ¿Es igual que el del infierno? Algunos dicen que es mucho dolor, mucho sufrimiento. Hay algunas monjas que tuvieron visiones, según ellas, del purgatorio, de las almas, de cómo las cosas están allí. Entonces hay muchas diferencias entre esas supuestas visiones. Ahora, hay muchas personas, hermanos, entonces, que tienen diferentes puntos de vista. Amén. Ahora, pero ¿qué es lo que sucede en el purgatorio? Mientras la gente está en el purgatorio purificándose, se puede ayudar, como ya vimos en la misa, amén, aleluya, con misas. ¿Para qué? Para que la gente salga más rápido del purgatorio, para que pueda tener más acceso rápido al cielo. Entonces llega la Virgen María, ya cuando se hicieron algunas misas, y va ella por los fieles católicos que están en el purgatorio para sacarlos de ahí y llevarlos a la presencia de Dios. El asunto aquí, hermano, entra lo difícil, porque como las misas estas hay que pagarlas. Imagínese usted a alguien que se murió y que no tenía ni un 5 acá en la tierra, que no tenía ni un familiar. Imagínese usted entonces el dilema que se forma, que venga la Virgen o quien vaya a levantar a aquel, porque ya se pagaron las misas. Amén. Como predicaban en los días de Martín Lutero, mientras más rápido caiga la moneda en el cofre, más rápido sale el alma de tu pariente del purgatorio. Imagínese llegando por aquel: vengo por ti porque ya se pagaron, y el otro, ¿y yo cuándo? No, por usted no, porque nadie ha pagado misa. Entonces se imagina, todo esto es hasta discriminatorio, hermano, en este sentido. O sea, es algo ilógico. Y lo más tremendo es que tratan de manipular la Biblia para que enseñe esto. Amén. Entonces, mire, ellos se basan, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3. Amén. Donde el apóstol Pablo habla y dice que la obra de cada uno será probada. El fuego la probará.
Si la obra de uno permanece, entonces, ¿verdad?, tendrá recompensa. Pero si la obra de alguno se quema, entonces esta persona no se va a perder, pero va a ser salva, aunque como por fuego, dice el apóstol Pablo. Ahora ellos dicen que esto habla del purgatorio. Amén. Entonces, pero ¿es verdad esto que dice 1 Corintios capítulo 3? No. ¿De qué está hablando ahí la Biblia? Ahí está hablando del tribunal de Cristo, de las recompensas para los cristianos que sirvieron, que trabajaron en la obra del Señor. Amén. Nadie se va a perder en ese juicio, digámoslo así, donde toda la iglesia tenemos que comparecer ante Cristo. Todos los que de alguna manera sirvieron recibirán recompensa según la obra que hayan hecho. Amén. Entonces, si alguien no trabajó mucho, pues no va a recibir recompensa, ¿verdad? Va a ser salvo, pero no va a recibir recompensa. Pero no habla en ninguna manera acerca del purgatorio. Entonces es un engaño, amados hermanos, en el cual tiene sumida esta doctrina a mucha gente, mayormente en nuestros países de habla hispana, hermano. Como lo he repetido hasta el cansancio, desde México hasta la Argentina está infestado por la maldición de la idolatría, hermano. Entonces se da cuenta la importancia de nosotros predicar el evangelio, de hablar con denuedo la palabra, de enseñar estas cosas para que la gente salga, hermano, salga de ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, dice el catecismo, el Papa Gregorio dijo, respecto a estas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. Dice Marcos 12:31 eso, ¿verdad? Ahora, en esta frase, dice el Papa Gregorio, podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, o sea, en esta vida, y otras después de la muerte. Entonces ellos toman estos pasajes para decir que después de la muerte se pueden perdonar también los pecados. Amén. Y toman ese pasaje, que lo que quiere decir ese pasaje, amén, que al que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado nunca, hermano. Nunca. Ese es el lenguaje que tiene la Biblia en ese texto, por el contexto que nosotros hallamos allí en Mateo 12:31. Ahora, en la sección 10:32 del catecismo también dice, esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos. Oiga eso. Amén. De la que ya habla la Biblia, dice la Iglesia Católica. Ahora, ¿dónde habla la Biblia de eso? En la Biblia Católica. En el segundo libro de Macabeos, capítulo 12, verso 46. Amén, que dice, por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran librados del pecado. Amén. Ahora, pero el libro de los Macabeos no es un libro inspirado por Dios. Ahora, ¿por qué no lo incluyeron en esta Biblia que tiene 66 libros? La Iglesia Católica tiene, ya vimos, los libros apócrifos, son 7. ¿Por qué no están en la Biblia? ¿Por qué solo la Iglesia Católica los tiene y algunas otras católicas ortodoxas de antes? ¿Por qué? Porque las doctrinas que contienen, como eso que dice Macabeos, Judas Macabeo, dice ese texto en 2 de Macabeos 12:46, que hubo una matazón de judíos y ellos andaban recogiendo los cadáveres y levantaban algunos cadáveres y veían que dentro del ropaje de los judíos habían como escapularios o algunas cosas que hacían pensar que eran idólatras, o sea, que estaban orando a dioses falsos. Entonces Judas Macabeo dijo, vamos a hacer una oración para que Dios los perdone en la otra vida por causa de ese pecado. De ahí es que se agarra la Iglesia Católica para enseñar que los pecados también se pueden perdonar. Pero ese es un libro que no es inspirado por Dios. O sea, no pertenece a la Biblia, a la original, amén, del Dios de los cielos. Entonces ahí vemos, hermano, el error garrafal.
Desde los primeros tiempos, dice el catecismo, la iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ya ha ofrecido, oiga esto, sufragios, es decir, votos, indulgencias a su favor, en particular en el sacrificio de la misa. Ya vimos que la misa significa el sacrificio constante de Cristo a favor de los vivos y de los muertos. Por eso es que se hacen misas para los vivos y misas para los muertos. ¿Por qué? Porque esta es la idea, que les ayudan en el más allá. Pero ¿qué dice la Biblia, hermano? ¿Qué es lo que dice la Biblia? O sea, usted se imagina una persona creyendo todo esto, hermano, creyendo todo esto. Por eso es que es bien difícil cuando usted tiene, por ejemplo, que predicar en un funeral de gente inconversa. Una vez a mí me invitaron a predicar, ¿no se acuerdan de Evin, que nos ha visitado aquí en alguna ocasión? Él tenía un tío en Longview y lo mataron. Estaban jugando baraja, bebiendo cerveza y un relajo que tenían ahí. Bueno, llegaron unos tipos y lo mataron a dos, un primo y a un tío. Y el hermano me dice: hermano, pues yo quisiera que fuera, no sé, para que predicara o algo ahí, hermano, y aprovechara para predicarle a la gente ahí. Entonces es bien difícil cuando todo el ambiente que está ahí tiene una idea errónea de lo que sucede después de la muerte, hermano. Porque la gente está haciendo misas, porque la gente está rezando, y más que estoy sentado yo ahí, llega un pastor, hermano. Se supone que un pastor debe conocer la Biblia y llega a echarle flores al muerto también. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque el hombre que está en el cajón le están diciendo que ya está mejor, que está en la otra vida, que está disfrutando, que ya está tranquilo, cuando murió borracho, cuando murió tomando cerveza, cuando murió jugando baraja, Ahora, ¿usted se imagina que una persona así va a ir a la presencia de Dios? No. Entonces, ¿verdad? ¿Y qué sucedió ahí? Bueno, yo dejé al muerto tranquilo, ¿verdad? Como él ya no me oía. Y yo me dirigí a la gente, ¿verdad? A predicarles a ellos del arrepentimiento, ¿verdad? De lo que sucede después de la muerte. A él lo dejé tranquilito ahí. Pero entonces tenía que hablarle lo que es la Biblia, hermano. Entonces, pero lo que digo yo, el engaño, o sea, cómo la gente es consolada con mentiras. ¿Usted se imagina eso? Con mentiras. Imagínense toda esta gente que ha creído en estas enseñanzas falsas y después de que mueren y abren los ojos, no en el purgatorio, sino en el infierno. Es tremendo, sí, hermano. Ajá. Sí, amén. Palabra. Exacto, sí. Amén. Porque no alcanzan a comprender las escrituras. Porque el simple hecho de enfrentarse a la Biblia ya es algo doloroso para uno, hermano, en la carne, ¿verdad? O sea, al conocer la Biblia y saber la pérdida de alguien, o sea, que se murió sin Cristo, que no hubo oportunidad, o sea, eso es algo que carnalmente va a doler, hermano. Pero el predicador tiene toda la responsabilidad de hablar la palabra. Amén. Ahora, ¿usted cree hay muchos curas, hermano, que son tremendos y que saben y dicen, y a veces están en las mismas misas lo dicen ellos acerca de los muertos, ¿verdad? Estos tremendos y esto y lo otro. Estaba oyendo el otro día uno que se llama el Padre Pistola allá en Michoacán, ¿no, hermano? Guillermo lo conozca, ¿verdad? Ese hombre, hermano, maltrata con maldiciones a la gente, pero vulgarmente, hermano, los maltrata, ¿verdad? Y les dice cuánta vulgaridad, y la gente bien contenta celebrando la misa con él. Entonces, ¿cómo alguien así puede preparar un alma para tener un encuentro con el Señor? Entonces, esto es lo duro. Ahora, por supuesto, la Biblia descarta totalmente esta doctrina. Por eso vemos que son doctrinas de demonios.
todo el purgatorio fue un invento de la Edad Media, ¿verdad? ¿Para qué? Para sacar dinero, para quitarle dinero a la gente, porque la gente tenía que comprar indulgencia. ¿Se acuerdan que vimos de las indulgencias que eran para perdonar los pecados? Era tan corrupta la situación que la gente compraba indulgencias para perdonar los pecados cometidos y también compraban por los pecados que iban a cometer más adelante. Así eran las indulgencias, amén, que se estaban vendiendo. Por eso fue que Martín Lutero dijo: no, esto no puede ser. Y fue que reclamó y protestó, y de ahí salió, ¿verdad?, lo que fue la reforma protestante. Ahora, Jesús murió, vamos a ir ya cerrando. Jesús murió. ¿Qué dice la Biblia? Jesús murió para pagar la pena por todos nuestros pecados. Dice Romanos 5:8. Amén. Claramente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Isaías 53:5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Jesús sufrió por nuestros pecados para que pudiéramos ser librados del sufrimiento. Ahora, el decir que debemos de sufrir, como enseña la Iglesia Católica, la paga por nuestros pecados después de la muerte, es decir que el sufrimiento de Cristo fue insuficiente. Oiga eso. El decir que debemos expiar nuestros pecados mediante la purificación en el purgatorio es negar la suficiencia del sacrificio de Cristo en la cruz, hermano. Eso es lo tremendo en contra de las doctrinas bíblicas. O sea, si yo necesito otra purificación después de que me morí, quiere decir que la sangre de Cristo no me pudo limpiar. ¿Se da cuenta entonces de lo grave que es estas doctrinas? Quiere decir que el sacrificio que hizo Cristo no sirvió tanto, porque todavía me hace falta más. Entonces esto está degradando lo que es la enseñanza bíblica que dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 2, donde dice que Él, Cristo, es la propiciación, amén, el que nos sustituyó. Nosotros deberíamos estar muertos por el pecado de nosotros, pero Él se puso en nuestro lugar para darnos vida a nosotros, hermano. Su nombre sea la gloria, aleluya. Entonces la idea de que debemos sufrir por nuestros pecados después de la muerte es contraria a todo lo que la Biblia dice acerca de la salvación. Amén. Contraria completamente. No existe este lugar, hermano. No existe. Ahora, aunque traigan citas bíblicas queriéndolas torcer, no puede. Se caen por medio de la palabra de Dios. Por eso es bien importante, hermano, que leamos la Biblia. Amén. ¿A cuánto le gusta leer la Biblia? ¿Verdad que a veces leer la Biblia cuesta, hermano? ¿A quién le da sueño cuando lee la Biblia? Hay algunos que no usan pastillas para dormir, usan la Biblia, hermano. Porque como que eso como que cansa y todo eso. Pero miren, no debemos de descuidar la lectura. ¿Por qué hay tanto engaño en el mundo? ¿Por qué? Porque no se conoce la Biblia. A nadie lo pueden engañar cuando lee la Biblia, hermano. A nadie. Ahorita mismo usted está escuchando todo lo que estoy diciendo. Amén. Y si usted conoce la Biblia, usted se da cuenta si lo que yo digo cuando menciono acerca de lo que dice la palabra de Dios es verdad o no es verdad. Y por eso usted trae su Biblia con usted, porque yo digo la cita tal, 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 y usted va y la busca en la Biblia. Bueno, los que buscan, ¿sí trajeron o no? ¿Sí traen Biblia? Amén. Entonces, por último, hermano, vamos a terminar hablando del infierno. ¿Qué dice la Iglesia Católica acerca del infierno? Ellos creen también que existe el infierno, pero vamos a ver la idea que tienen. Esto lo dijo el Papa Juan Pablo II, que fue uno de los papas más queridos que ha habido en la historia. Dijo él: el infierno no es un lugar literal. Dijo esto él, sino que el infierno es la situación de quien se aparta de Dios. Es un estado, digamos, de ánimo. No tiene que ver nada con ubicaciones terrenales. Esto lo dijo el Papa, el mero jefe de los católicos. Amén.
no es un lugar literal. O sea que el infierno es una condición. Es como por ejemplo cuando alguien tiene muchos problemas en la tierra y dice: no hombre, si es que estoy viviendo un infierno, ahorita es un infierno lo que estoy pasando. Si supieran cómo es el infierno de verdad, hermano. Entonces el Papa dice que no es un lugar literal, no es un lugar de una ubicación, cuando la Biblia dice claramente que es un lugar que está en el centro de la tierra. Cuando la Biblia dice que es un lugar, hermano, que está allí en el centro, a donde fue Jesús después de que murió y resucitó. Perdón, sí, después de que murió fue ahí, a los infiernos. Amén. Entonces, dicen también el Papa Francisco hoy, que es el Papa actual, esto lo dijo en el año 2018, dijo él: no son castigados aquellos que se arrepienten, obtienen el perdón de Dios. Pero aquellos que no se arrepienten y no pueden ser perdonados, desaparecen, dice. El infierno no existe. La desaparición de almas pecadoras existe. O sea que la posición de la Iglesia Católica, o al menos de sus líderes grandes, es de que el infierno no existe literalmente. O sea, más o menos como la doctrina adventista o de los testigos de Jehová, que vamos a ver a continuación, ¿verdad? La gente se muere y dejó de existir. Dios es tan bueno que no puede condenar a alguien por la eternidad. Es la idea de los que niegan el infierno. Pero ¿qué dice la Biblia, hermano? ¿Qué dice la Biblia? Mire, la Biblia habla claramente del infierno como un lugar literal. Ahora mismo existe el infierno. Todo eso que usted ve, hermano, que son los volcanes que tiran fuego, todo eso son respiraderos que vienen del centro de la tierra. El centro de la tierra está comprobado científicamente que arde, hermano, arde a más de 2000 grados centígrados. Hay lava dentro del fondo. El núcleo de la tierra es ardiente. Eso está comprobado por la ciencia. Y esos descubrimientos que hicieron los rusos hace muchos años, en la década del 70, donde hicieron un hoyo profundo y todos se acuerdan de esa historia. Ustedes la han quizá mirado también ya, donde aseguran haber oído voces, clamores terribles, hermano, voces del infierno, dicen ellos, y usted lo oye, ¿verdad? Entonces, y eso es algo aterrador, hermano. Amén. Pero el asunto es que está en el centro de la tierra. Amén. Dice la Biblia que ahí, amén, está la ignominia, el tormento, el llanto, el crujir de dientes, la tribulación, la angustia, el sufrimiento. Amén. Esto lo dice Daniel capítulo 12, versículo 2. También lo habla Lucas capítulo 16, versículos 23 al 24. ¿Se acuerda de la historia del rico y Lázaro? ¿Se acuerdan que se murió el rico y dónde abrió sus ojos, dice la Biblia? Abrió sus ojos en el infierno, en el Hades, que es la palabra griega para infierno. Los abrió. ¿Dónde estaba él? Estaba atormentado en una llama. En una llama. Se estaba, hermano, atormentado de tal modo que dijo, cuando vio a Abraham y a Lázaro en su seno, dijo: manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua para que refresque, aunque sea mi lengua, un poquito. Y Abraham le dijo: no, nadie puede ir de aquí a allá ni de allá a acá. Señor, entonces manda a alguien que vaya, manda a Lázaro para que vaya a predicarles a mis papás. Tengo 5 hermanos, que les vayan a hablar para que no vengan a este lugar. ¿Y qué le contestó Abraham? No, allá tienen al hermano Humberto que le está predicando. Allá tienen los predicadores. Allá está la Biblia, les digo, los profetas. Allá están, óiganlos a ellos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? El negar la realidad del infierno, como lo están haciendo muchos líderes católicos ahora, hermano, amén, y engañando a la gente, entonces es irse en contra de la Biblia. La Biblia dice que el infierno es un lugar literal. Ahí estaba el rico y el rico se estaba quemando. El rico sentía, el rico miraba. Alabado el nombre del Señor. O sea que en el infierno la gente va a tener su conciencia. ¿Quiénes son?
Usted se imagina la conciencia, cómo va a atormentar a alguien, por ejemplo, que tuvo la oportunidad, estuvo en la iglesia, escuchó la palabra, le invitaron a aceptar a Cristo y lo negó siempre, no quiso. Usted se imagina cómo va a estar ahí. Cuánta oportunidad desprecié, cuánta oportunidad perdida. Y todo eso le atormentará, hermano. La Biblia dice, el apóstol Juan, en el Apocalipsis 14, versículo 10 al 11, también en el capítulo 20 del Apocalipsis, verso 10, dice: y el humo de su tormento, es decir, de la gente que está en el infierno, sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto es la realidad del infierno, hermano. Entonces, con esto vamos a dar por terminado este estudio, hermano, sobre el catolicismo romano. Fue un estudio un poquito largo, pero créame que traté de sintetizarlo lo más que pude, pero no quisimos dejar por un lado estas cosas bien importantes, hermano. Bendito el nombre del Señor. Así que aquí le vamos a dejar. No sé si alguien quiera añadir algo más, alguna pregunta o comentario. Amén. Si no hay, pues vamos a estar sobre nuestros pies, gloria al nombre del Señor, y vamos a darle gracias a Dios, amén, por este estudio, y también vamos a orar por la ofrenda de una vez, hermano. Gloria al Señor, aleluya.